El arrebatamiento de la iglesia, señores, puede suceder en cualquier momento, que es cuando Jesucristo desciende del cielo y viene a buscar a su novia la iglesia. El Señor vino, nació en Israel, en Belén de Judea. El Señor predicó a sus 30 años, inició su ministerio. Luego el Señor asciende al cielo y Él prometió antes de irse que iba a retornar por segunda vez a levantar a su pueblo. Lo dijo en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 4. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dice uno de los discípulos: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? El Señor le dice, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él prometió que donde Él está, sus discípulos estarían con Él. Es una promesa bíblica, es la promesa del Señor, que Él va a retornar, dice que volverá y tomará lo suyo y lo llevará a la casa de su Padre. Entonces, esa promesa del arrebatamiento está vigente para la iglesia de hoy. Y el Señor dijo antes de irse: Jesús es el profeta más grande que ha pasado por la tierra. En Mateo capítulo 24, cuando los discípulos salían del templo, dice que le enseñaron las piedras y le dijeron: Señor, mira qué piedras tan enormes del templo. Y Jesús le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos se quedan asombrados y le dicen: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen tres preguntas en una. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, que las piedras del templo van a ser derribadas. Primera pregunta: ¿cuándo será? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor le dice: mirad que no os turbéis y que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y se levantarán muchos falsos profetas. Mirad que nadie os engañe, dice el Señor, pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice el Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dígame usted si eso usted no lo ha estado escuchando en las noticias. Dígame usted si no ha estado escuchando las noticias acerca de los terremotos. ¿No ha estado usted escuchando constantemente un terremoto en distintas partes del mundo? O en la región donde usted vive, ¿no ha temblado la tierra recientemente? ¿No ha visto usted los terremotos o temblores en California? ¿No ha visto usted los terremotos en el área del Medio Oriente? ¿No ha visto usted los terremotos en Asia? ¿No ha visto usted los terremotos recientes entre Rusia, cerca de las islas de los Kuriles en Rusia, que hasta hubo una alerta de tsunami inicial, un terremoto de 7,5 grados en la escala Richter? Ha habido terremotos y están habiendo terremotos en distintas partes del mundo. Estos, señores, lo estamos viendo al mismo tiempo que a nivel mundial se habla de guerras y rumores de guerra. Vimos que el año 2020 inició donde posiblemente se hubiese podido dar un conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, luego que Irán atacara bases militares de Estados Unidos en Irak y aún enviara un ataque en contra de la embajada americana en Irak. Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, envía este ataque en contra de uno de los generales más poderosos, o mejor dicho, el general más poderoso de Irán, Qasem Soleimani, y mataron a este señor luego de que llegara en un avión a Irak desde Siria, y lo eliminaron a este señor. Esto provocó un revuelo en el Medio Oriente, provocó un revuelo en Irán. Vemos que Irán comenzó a atacar contra Estados Unidos
aún lanzaron cohetes y derribaron un avión que iba rumbo a Ucrania, y esto estuvo a punto de desatar un conflicto que se hubiese podido salir de las manos. Vemos la guerra en Siria, vemos la guerra en Egipto, la guerra civil de Siria, la guerra civil de Egipto. Solamente en la guerra civil de Siria va casi 1 millón de muertos. En la guerra civil de Egipto, la guerra, señores, que hubo en Irak en el 2003, la guerra que hubo entre Israel y el Líbano en el 2006, la guerra que hubo en el área de donde este señor Gaddafi en Libia, donde también se envió un ataque y hubo una guerra, un conflicto en Irak, donde Saddam Hussein fue destruido por el ejército de los Estados Unidos. Pero esto no es todo. Se levanta en el Medio Oriente este ejército que se llamó el Estado Islámico o ISIS, donde estaba matando a todos los cristianos, estaba matando a todas las personas que no estuviesen unidas a su ideología. Mataron muchas personas. Luego los países del mundo, con Estados Unidos a la cabeza, envió un ataque en contra de estas personas. Mataron a su líder en el territorio. Ellos habían levantado un califato, decían que le estaban preparando el camino al Mesías de ellos, a lo que ellos le llaman el Mahdi, que tiene que llegar el profeta, y estaban preparando el camino para el fin del mundo. Los países, las naciones del mundo están preparándose para un evento que puede suceder en cualquier momento. Entonces el Señor habló de terremotos en diferentes lugares, guerras y rumores de guerra. Señores, dice que se levantaría nación contra nación. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, más de 17 millones de personas murieron. Luego de eso, ya en el año 1939, inicia lo que es la Segunda Guerra Mundial, que culmina en 1945, cuando Hitler es derrotado. Esta guerra perecieron más de 6 millones de judíos, pero a nivel general murieron más de 60 millones de personas relacionados a la guerra. El Señor dijo, se levantaría nación contra nación. Esto, señores, es en épocas recientes. Y el Señor dijo también que habrían pestes y hambres en diferentes lugares. El hambre, Señor, las pestes tienden a traer hambre. Cuando se desató la gripe española en 1918, señores, que en apenas un año mató más de 50 millones de personas, hubo también hambrunas. Los hombres mermaron de la tierra. Las personas que iban a la guerra, señores, las mujeres tuvieron que dejar sus hogares, la crianza de los hijos, para ir, muchas de ellas, a atender los negocios que los hombres habían dejado. Entonces, señores, si miramos la historia, algo semejante está pasando ahora. Este virus quizás no ha matado a la cantidad de personas que mató la gripe española, quizás no los llegue a matar, pero algo sí es cierto, y es que este virus ha puesto al mundo de cabezas, ha puesto al mundo de rodillas, de tal forma que las personas no saben qué va a pasar. Las personas no saben qué será lo que va a acontecer en el mundo, pero nosotros como cristianos sí tenemos una fe, sí tenemos una esperanza, sí nosotros tenemos un vislumbre de lo que pudiese pasar en el mundo. En este año 2020, otra cosa que va a estar pasando que es muy sospechosa es que el Papa Francisco, a finales del año 2019, el Papa Francisco había propuesto una reunión con todos los líderes mundiales para el 14 de mayo del año 2020. En este año, 14 de mayo de este año 2020, el Papa Francisco tiene programada una reunión con los principales líderes mundiales para proponer lo que él le ha llamado el Pacto Global por la Educación. Dice él, una educación más inclusiva, una educación más abierta, dice el Papa Francisco. Señor Papa Francisco, ¿a qué usted se refiere con una educación más abierta? ¿Será que usted, Papa Francisco, está queriendo que se introduzca, se abra el mundo en la educación, en las escuelas, al matrimonio homosexual? Porque ¿a qué educación inclusiva usted se refiere?
¿A qué educación inclusiva usted se está refiriendo? Señores, y este señor, el Papa Francisco, están impulsando. Ustedes vieron un video donde el Papa Francisco decía, yo no sé si ustedes vieron un video donde él decía que todas las religiones del mundo estaban buscando a Dios. Dice él, habló del budista, habló del islamista, habló de los judíos, habló de los cristianos y dijo, todos tenemos al mismo Dios. ¡Qué mentira, qué engaño! Y este señor, que es un falso profeta, oigan esto, el Papa de Roma, aparte de ser el líder de la Iglesia Católica, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, también es un monarca. Es un monarca. ¿Usted sabía eso? Que el Papa de Roma es un monarca que es un estado, que el Vaticano es un estado y que tiene representantes en todos los países del mundo. ¿Usted no sabía eso? Bueno, pues sépalo. Este hombre es un rey. Él es un rey prácticamente. Él tiene súbdito debajo de él. Tiene una guardia que es la Guardia Suiza. Y este señor está proponiendo este pacto global por la educación, donde él se va a reunir sospechosamente el 14 de mayo del 2020. ¿Qué es el 14 de mayo? Bueno, un 14 de mayo se estableció la nación de Israel. La ONU votó el año 1947 para que se declarara una patria judía luego de que a los judíos en Europa los estuviesen matando. Pues en la ONU se votó y se aprobó una nación para Israel. Los judíos volvieron a su tierra. Ya desde los años 1800 habían judíos que estaban volviendo a su tierra. Para 1925 había más de 100,000 judíos en la tierra de Israel. Pero lo que detonó el retorno de los judíos a su tierra fue la Segunda Guerra Mundial, donde en Europa los estaban cazando como animales. Hitler mató a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración, en Alemania, en Polonia y en otros países. Ningún país del mundo quería a los judíos. Uno de esos pocos países que recibió a un número reducido de judíos fue República Dominicana, mi país. Aquí donde yo vivo, en el norte, en Puerto Plata, hay una zona que le llaman Sosúa. En Sosúa, el presidente Rafael Leónidas Trujillo le abrió una zona a los judíos para ubicarlos ahí en ese periodo difícil donde ningún país los estaba recibiendo. Un tirano, este hombre, Trujillo, que era un dictador, le abrió la puerta a los judíos y se ubicaron aquí. Están como a 15 kilómetros de Puerto Plata, donde nosotros vivimos. Y hay prácticamente una pequeña colonia de judíos, ya la mayoría se han ido, pero ahí hay un cementerio judío, hay un museo judío, y hay una historia aquí en la República Dominicana concerniente a los judíos. Pero, señores, en esa Segunda Guerra Mundial, los judíos tuvieron que correr de Europa e irse a su territorio. Se votó. 14 de mayo de 1948, los judíos tienen una patria, cumpliendo la profecía bíblica, donde decía la profecía que la nación de Israel volvería a tener el pueblo judío volvería a tener su nación, luego que en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano, con Tito a la cabeza, sitió a Jerusalén. Más de 1 millón de judíos murieron allí y fueron esparcidos por las naciones. Todavía en el año 125 después de Cristo hubo otra revuelta judía en el territorio de Israel, que ya hubo un emperador romano que le cambió el nombre y le puso Palestina a todo ese territorio. Fue en el año 125 después de Cristo que se le puso Palestina a ese territorio, para que usted lo sepa. Los judíos fueron esparcidos por las naciones, pasaron casi 2000 años fuera de su tierra, pero ya en 14 de mayo del 1948, ellos se le otorga un territorio. Ya en el año 1917, Lord Balfour de Inglaterra había propuesto crear una patria judía. Ya dicen que es dirigido por algunos judíos que se habían acercado a él para que esto se hiciera, pero ya desde los años 1800 había un movimiento
para llevar judíos a Israel, pero esto se viene a concretar un 14 de mayo de 1948. Pero el Papa Francisco propuso esta fecha para esto. Y esta fecha, señores, no es al azar. Esta fecha no es al azar, porque un 14 de mayo, y les voy a buscar este dato, un 14 de mayo, un 14 de mayo de 1097, ni sea, los soldados de la primera cruzada comienzan el sitio a la ciudad. Esta primera cruzada, señores, fue dirigida por la Iglesia Católica, y esto fue un 14 de mayo, y fue prácticamente una conquista de la Iglesia Católica de algunos territorios que les habían sido quitados. Entonces, esto se armó un tremendo revuelo, mataron muchísimas personas y la Iglesia Católica comenzó a tomar terreno. ¿Qué será lo que querrá el Papa Francisco? ¿Será volver a tomar terreno? El terreno que él entiende que ha perdido. Vemos que este señor se ha reunido con distintos líderes a nivel mundial, evangélicos que han hablado bien de él. ¿Se acuerdan que Luis Palau, cuando él llega al Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, Luis Palau, que es evangélico, y lo elogió? Qué bueno, este hombre ama a Jesucristo, este es un hombre que ama la palabra de Dios. Y luego que él fue escogido como papa, una de las primeras cosas que hizo fue que se fue a postrar delante de los ídolos allá en Roma. Y lo vi también en un video clamando en una tumba, orando a los muertos. Y este hombre ama la palabra de Dios, el Papa Francisco. Entonces, el Papa Francisco para el 14 de mayo de este 2020 va a presentar ese pacto global por la educación. Y dice él que en esa aldea global que somos nosotros, porque ya no hay independencia, ya no son naciones, no, esa aldea global en la que vivimos todos, hay que buscar la forma de empezar con quienes, con los ancianos, no, vamos a empezar con los niños. Vamos a empezar con los que son más fáciles de manipular, que son los niños. Entonces van a empezar por las escuelas, que ya empezaron. Aquí en mi país, en este año, el ministro de Educación estaba intentando de sacar la Biblia de las escuelas. Gracias a Dios no lo logró porque el pueblo se levantó. En Estados Unidos, gracias a Dios que Donald Trump está proponiendo volver la Biblia a las escuelas y la oración a las escuelas. Pero hay un plan mundial de sacar todo lo que tiene que ver con Dios. El satanismo va creciendo alarmantemente en todo el mundo. El satanismo está alarmantemente en Noruega. Eso es increíble cómo el satanismo se está moviendo en Noruega, pero no solamente en Noruega, en España, en Italia. Señores, ustedes no vieron los videos, no vieron las noticias, que en Italia, en el Vaticano, hay lobbies gay. La homosexualidad es pública en el Vaticano, señores, y hay cardenales que tienen sus jovencitos. Y hay padres católicos que han dicho que para subir de posición dentro de la Iglesia Católica tiene que acostarse con uno de esos. La homosexualidad está dentro de ahí está el diablo, mis hermanos. Y está el diablo metido a capa y espada. El diablo vive en el Vaticano. No lo digo yo, lo dijo uno de los propios exorcistas mayores de la Iglesia Católica. Hubo un exorcista que dijo: el diablo vive literalmente en el Vaticano. Ahí está el diablo, ahí está el trono de Satanás. Pero señores, en el mundo actualmente el diablo se está moviendo por todas partes. Los demonios, que el Señor los reprenda, están tomando dominio y el control de las naciones. Hay miedo, hay pánico por donde quiera. Donde quiera que tú miras, tú ves a la gente asustado, la gente clamando. Tú ves muchas personas. Ahora tú ves a los reggaetoneros hablando de Dios. Ahora tú ves a las personalidades, a los gobiernos hablando de Dios. Cadenas de oración, gente que están pidiendo la oración: oren por mí, oren por salud, por fulano de tal, pero piden por salud, pero no dejan. El reggaetonero tú lo ves con sus canciones
perversas, infundiendo en la juventud drogadicción, infundiendo en la juventud perversión, desenfreno sexual, pero quieren que oren por él y tú lo ves orando y tú lo ves que muchos de ellos, no, yo creo en Dios. El mismo Daddy Yankee que cree en Dios y otros más, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero tus actos, tus obras dicen todo lo contrario a ti. Vuélvete al Señor de corazón, arrepiéntete de verdad. Si de verdad tú cambiaste, tú sabes que tú vas a hacer lo que hizo Héctor el Father, que dejó el mundo. Héctor el Father se arrepintió de verdad. Tú no ves a Héctor el Father en una fiesta, y tú ves muchos cantantes que se llaman cristianos, y aún llamándose cristiano, tú lo ves en fiesta en el mundo. Si usted se arrepintió al Señor, usted no puede andar en la misma vida. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia en su vida. Porque ¿y entonces? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde están los frutos? ¿Qué dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis.